Bienvenidos a Historias de Valor. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like para que podamos seguir contando historias como esta. En el corazón vibrante de la ciudad de Nueva York, donde el eco de los taxis amarillos se mezclaba con el murmullo incesante de millones de vidas y el aroma a café y asfalto caliente, se alzaba el imponente Palacio de Justicia del Condado de Manhattan. Un monolito de piedra gris que imponía respeto, un lugar donde la balanza de la justicia, a menudo, parecía tambalearse bajo el peso de los prejuicios y las apariencias. Entre el ir y venir frenético de abogados apurados, acusados ansiosos y burócratas con semblante serio, un hombre de 70 y tantos años, con el rostro curtido por el sol implacable de las calles y los inviernos gélidos, se movía con una lentitud casi fantasmal, como si el tiempo ya no tuviera dominio sobre él. Su nombre era Daniel, aunque en los círculos oficiales nadie lo conocía por su nombre real. Para la mayoría, era simplemente el viejo de la 42, un indigente más en el vasto y a menudo indiferente paisaje urbano, una figura apenas visible entre la marea humana que lo ignoraba. Daniel no era un hombre común, a pesar de su apariencia. Sus ropas estaban raídas hasta el punto de la desintegración, manchadas con la suciedad acumulada de semanas, con agujeros por donde se asomaba la piel cetrina. Su abrigo, pesado y descolorido, parecía estar cosido con jirones de tela rescatados del olvido. Su cabello, una masa canosa y enmarañada, se extendía hasta sus hombros, y una barba descuidada y gris, salpicada de restos de comida, ocultaba gran parte de su rostro, dándole un aspecto casi salvaje. Llevaba consigo una mochila desvencijada, tan vieja que las costuras amenazaban con ceder, y varias bolsas de plástico repletas de sus escasas y preciadas pertenencias, latas, botellas, periódicos viejos y algún que otro objeto sin valor aparente, todo ello emanando el inconfundible y penetrante olor a calle que se aferraba a su ropa como una segunda piel. Sin embargo, en sus ojos, de un azul profundo y penetrante que parecía haber visto demasiados amaneceres y atardeceres en el horizonte, se podía vislumbrar una chispa de inteligencia inquebrantable y una melancolía que solo la experiencia más amarga y la soledad prolongada pueden dejar. Lo que nadie en ese bullicioso juzgado, ni siquiera los más agudos observadores, podía siquiera imaginar era que Daniel, ese hombre en situación de calle, ese viejo de la 42 ignorado por todos, era en realidad el mayor Daniel Ghost Miller, un condecorado veterano de guerra del ejército de los Estados Unidos, que había servido a su país con honor y distinción durante más de 30 años. Había estado en conflictos que lo llevaron desde las heladas y mortíferas montañas de Corea hasta los sofocantes y traicioneros desiertos de Oriente Medio, en misiones que eran todavía clasificadas. Su historial militar era no solo impecable, sino legendario, su valor en combate, una inspiración, sus estrategias, estudiadas en academias militares. Pero la vida, en sus giros más crueles e impredecibles, lo había llevado por caminos insospechados, dejando su brillante pasado atrás y sumergiéndolo en el anonimato forzado de las calles de Nueva York, donde había encontrado una especie de retiro involuntario en la indiferencia de la ciudad. Una mañana particularmente tensa y fría, con el viento cortante de Manhattan silbando entre los edificios, Daniel se encontró en una situación que lo arrastró a la burocracia fría y a menudo deshumanizadora del sistema de justicia. Un incidente aparentemente trivial en un parque cercano, una confusión desatada por un perro callejero al que él intentaba alimentar con un trozo de pan y que había asustado a una mujer histérica, lo había llevado a ser falsamente acusado de alteración del orden público y de amenaza a la seguridad ciudadana. La acusación era infundada, una exageración grotesca de los hechos. Daniel, a pesar de sus circunstancias precarias, siempre había sido inofensivo y respetuoso. Pero sin testigos que lo respaldaran y con la aplastante desventaja de su apariencia deplorable y su falta de voz en el sistema, la balanza de la credibilidad se inclinaba peligrosamente en su contra, condenándolo antes siquiera de que el juicio empezara. En el juzgado, la sala de audiencias estaba llena de un murmullo constante, una sinfonía de voces bajas y papeles crujiendo. El juez, de mediana edad y con un semblante cansado que delataba años de presenciar la miseria humana, intentaba mantener un orden que a veces se sentía frágil. El fiscal del caso, un joven abogado llamado Marcos Torne, era una estrella en ascenso en la fiscalía, conocido por su ambición despiadada.
Su elocuencia pulida y su impaciencia absoluta con lo que él consideraba casos menores que solo estorbaban su meteórico ascenso. Vestido con un traje impecable de 3 piezas, cuyo corte y tela gritaban lujo silencioso, y con un reloj de oro que brillaba en su muñeca, Thorne miró a Daniel con una mezcla de desprecio apenas disimulado y un tedio profundo. Para él, Daniel no era más que un simple expediente, un indigente problemático y sin recursos que ocupaba un valioso espacio en su apretada agenda. Un individuo tan insignificante que solo merecía ser despachado rápidamente y olvidado. Oiga, usted. El acusado. La voz de Thorne resonó con una impaciencia cortante y una clara falta de respeto, su dedo acusador señalando directamente a Daniel, quien estaba sentado en el banquillo de los acusados, encorvado, con la mirada perdida en un punto fijo en el sucio piso de baldosas. ¿Puede hacer el favor de prestar atención? Su caso es el siguiente. Necesitamos que se concentre. ¿O es que está demasiado, cómo decirlo, desorientado por su situación, para entender lo que está pasando aquí en una corte de justicia? Daniel levantó la vista lentamente, sus ojos azules, turbios por el cansancio pero aún penetrantes, se posaron en el joven fiscal con una calma que pareció desarmar por un instante la prepotencia de Thorne. Su rostro, surcado por arrugas profundas y la suciedad incrustada en cada pliegue, no mostraba emoción alguna. Estoy escuchando, joven. No estoy desorientado. Solo, observando. Observando cómo la justicia se presenta en este lugar. Thorne soltó una risa sarcástica y despectiva, una risa que resonó estridente y ofensiva en el silencio de la sala, atrayendo la atención de los pocos curiosos presentes, que hasta entonces habían mantenido la indiferencia. Observando. Me imagino observando si hay alguna lata de refresco tirada en el suelo que pueda reciclar. ¿O dónde va a conseguir su próxima limosna para comer? Con esa ropa, con ese, ¿cómo le llamaría a eso, atuendo? Dudo mucho que alguien en esta sala le crea una sola palabra. Seguramente es un delincuente habitual, un parásito de la sociedad que solo busca problemas y vive a expensas de los demás. ¿No es así? Un veterano de la delincuencia, quizás. Un murmullo de incomodidad y un leve murmullo de desaprobación recorrió la sala. Algunos presentes, incluyendo algunos secretarios judiciales y un par de abogados que esperaban su turno, se giraron para mirar la escena, sintiendo una punzada de vergüenza ajena. La expresión del juez se mantuvo impasible, aunque sus ojos observaban la interacción con una curiosidad discreta, su mano cubriendo sutilmente su boca, como si intentara sofocar un suspiro. Joven, uno no siempre mide el valor de una persona por la limpieza de su ropa o el lugar donde duerme, Daniel respondió con una voz sorprendentemente clara y firme, sin alzar el tono, sus ojos fijos en Thorne. Sin parpadear. Su tono era sereno, casi compasivo, lo cual pareció irritar aún más al fiscal. Hay historias y experiencias que no se ven a simple vista, que quedan grabadas más allá de la suciedad o los harapos. Experiencias que forjan el carácter y prueban el alma. Y la verdad, a menudo, es mucho más compleja y profunda de lo que sus prejuicios le permiten ver, joven. Mucho más de lo que sus libros de derecho pueden enseñarle. Thorne resopló con desdén, agitando una carpeta en su mano, como si espantara una mosca molesta. Su paciencia se agotaba. Tonterías. La verdad se ve en los hechos y en la credibilidad de quien los presenta. Y los hechos son que usted fue encontrado causando disturbios, asustando a la gente. Eso es una falta grave, señor. Y su historial, bueno, su historial es una página en blanco para nosotros. Ni siquiera tiene una dirección, una identificación válida, un historial crediticio, nada que lo vincule a una vida productiva. ¿Digna? ¿Quién lo va a respaldar, ¿Sus amigos del parque? ¿Otros vagabundos? Lo único que veo es un caso de desorden público, simple y llano. El silencio que siguió a las palabras de Thorne fue denso, pesado, cargado con el inmenso peso de la humillación pública. Las palabras del fiscal habían caído como golpes, y el desprecio era un veneno que se extendía por la sala. Daniel lo miró fijamente, con una profundidad que parecía perforar la coraza de arrogancia del joven, aunque solo fuera por un instante.
Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos contenían un brillo, una chispa que era difícil de descifrar, algo más allá de la tristeza. Era una chispa de una determinación inquebrantable, una preparación para la batalla. No se equivoque, joven. Mi historial no es una página en blanco. Le aseguro que está escrito en páginas mucho más importantes que las que usted sostiene en sus manos. Y si me permite un consejo, la justicia y la compasión no se miden por la rapidez con la que se emite un juicio, ni por la apariencia de quien está en el banquillo de los acusados. A veces, hay que mirar más allá de lo obvio, más allá de la superficie que tanto le importa, para encontrar la verdad. La verdad a menudo está oculta bajo capas de prejuicio, esperando ser descubierta por quienes tienen la valentía de buscarla. Daniel se enderezó en el banquillo, su postura ahora sorprendentemente erguida, desafiante, a pesar de la ropa que colgaba de su cuerpo como harapos. Su voz se hizo un poco más fuerte, resonando con una autoridad que no correspondía a su aspecto. Estoy listo para mi audiencia. Y estoy listo para que se descubra mi verdad. Thorne se encogió de hombros, una sonrisa de suficiencia asomando en sus labios. Estaba seguro de su victoria. Para él, Daniel era un caso cerrado, otro vagabundo que acabaría siendo una estadística más en su reporte, un expediente más que tachar. No le dio importancia a las miradas de reproche de algunos presentes, ni a la extraña quietud y la inesperada dignidad que emanaba del anciano. La justicia, para él, era una cuestión de leyes, no de historias personales. La audiencia de Daniel comenzó. Thorne presentó su caso con una frialdad profesional, casi clínica, destacando la falta de pruebas a favor de Daniel y, cruelmente, utilizando su condición de indigente como el principal factor para socavar su credibilidad. Se centró en la apariencia desaliñada de Daniel, implicando que su falta de aseo era una prueba irrefutable de su irresponsabilidad, su falta de moral y, por ende, de su culpabilidad. El juez escuchó atentamente, su rostro una máscara de neutralidad, anotando metódicamente en su libreta. Cuando llegó el turno de Daniel para hablar, se puso de pie lentamente, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con sus ropas andrajosas. Su voz, sorprendentemente clara y resonante, llenó la sala, capturando la atención de todos. Su señoría, comenzó Daniel, su voz ronca pero firme, con un acento que denotaba un origen de la costa este de Estados Unidos, reconozco que mi apariencia no es la de un ciudadano ejemplar. Mi ropa está sucia, mi cabello enmarañado. He dormido bajo el cielo y he comido lo que he podido encontrar. He conocido el frío y el hambre. Pero lo que no se ve a simple vista, su señoría, es lo que realmente importa. Mis manos no han causado disturbios, han sostenido armas para defender las libertades de esta nación, han construido barreras bajo fuego enemigo y han ayudado a compañeros heridos a sobrevivir en campos de batalla lejanos. A miles de millas de aquí. Mi mente no está nublada, ha trazado estrategias militares complejas que salvaron vidas. Ha aprendido idiomas para interrogar enemigos en zonas de conflicto y ha resuelto problemas críticos bajo un fuego de artillería incesante, en situaciones de vida o muerte donde un error significaba no solo mi muerte, sino la muerte de muchos hombres bajo mi mando. Thorne soltó una risa ahogada, interrumpiendo con descaro y un aire de superioridad. Por favor, su señoría. ¿Ahora el acusado va a contarnos sus fantasías bélicas de Hollywood? ¿Un indigente con un pasado heroico? Esto es una farsa, una pérdida de tiempo valioso para esta corte y para los contribuyentes. El señor parece estar confundido, tal vez por su condición. Su voz estaba cargada de sarcasmo y gesticulaba con exasperación, invitando a la burla de los presentes. Pero Daniel no se inmutó. Sus ojos, antes perdidos, ahora se fijaron en Thorne con una intensidad que lo hizo vacilar. La sonrisa burlona del fiscal se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de inquietud. Joven fiscal, parece que usted mide el valor de un hombre por su traje de seda, por su dirección en un ático de lujo, o por la cantidad de dinero en su cartera. Pero el valor de un ser humano, su honor, su servicio a una causa mayor que uno mismo, no se borran por la adversidad, ni por la suciedad, ni por los años de olvido en las calles. Permítame presentarme correctamente.
Yo soy el mayor Daniel Ghost Miller, número de servicio 283-71-645, veterano de la Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Serví a mi país con honor y distinción durante 32 años, en conflictos que abarcaron desde la Guerra de Corea, donde fui herido en el frente de batalla, hasta la Operación Tormenta del Desierto, donde comandé una de las primeras unidades en incursionar. Fui condecorado con la Medalla de Honor por valentía excepcional en combate, la Cruz de Servicio Distinguido por liderazgo ejemplar, y 2 corazones púrpura por heridas sufridas en servicio. Fui estratega en el Pentágono, comandante de batallón en situaciones de combate directo y asesor de altos mandos en misiones clasificadas. Mis huellas dactilares, mi récord militar, mi número de serie, todo está allí en los archivos federales. Pueden verificarlo con el Departamento de Defensa, con el Departamento de Asuntos de Veteranos. Es un historial que ni su arrogancia, ni su ignorancia, ni sus prejuicios pueden borrar. Ni la suciedad de mis ropas, ni el olor de la calle pueden opacar el servicio que di a esta nación. Un silencio atónito, sepulcral, tan denso que se podía cortar con un cuchillo, cayó sobre la sala. El juez, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, dejó caer su pluma, que resonó en el silencio como un disparo lejano. Thorne, con la boca abierta, completamente pálido y con la frente perlada de sudor frío, se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. La idea de que el viejo delincuente fuera una leyenda viviente, un héroe de guerra condecorado, una figura cuyas acciones se estudiaban en las academias militares, era no solo inconcebible, sino profundamente humillante. Un escalofrío de vergüenza y horror recorrió la espalda de muchos al darse cuenta de la magnitud y la crueldad de la humillación que habían presenciado y, en algunos casos, apoyado con su silencio y sus prejuicios. El juez, con voz temblorosa que apenas lograba ocultar su asombro, respeto y una visible vergüenza, pidió un receso inmediato y urgente para verificar la información. Los minutos que siguieron se hicieron eternos, cargados de la tensión, la incredulidad y la ansiedad de todos los presentes. Finalmente, el alguacil regresó, y lo que susurró al oído del juez cambió por completo la atmósfera de la sala, transformando el aire de desprecio en uno de profunda reverencia. La información era correcta. Daniel era, en efecto, el mayor Daniel Ghost Miller, una figura de respeto casi mítico en los círculos militares, cuya desaparición de la vida pública había sido un misterio durante años. Y que había sido dado por desaparecido o incluso muerto por muchos de sus antiguos compañeros. Cuando la audiencia se reanudó, la sala estaba en un silencio absoluto, reverencial. Los ojos de todos, especialmente los de Thorne, se posaban en Daniel con una mezcla de asombro atónito, profunda vergüenza y un palpable temor por las repercusiones. El juez, con una voz que denotaba una reverencia inmensa, casi un susurro solemne, se dirigió a Daniel. Mayor Miller, mis más sinceras y profundas disculpas en nombre de esta corte y del sistema de justicia. La justicia, a veces, es lamentablemente ciega, no por imparcialidad, sino por el velo oscuro del prejuicio. No teníamos conocimiento de su distinguido y heroico historial. Lo que se ha dicho y hecho aquí hoy es un reflejo vergonzoso de nuestra propia ceguera y de los juicios apresurados. El fiscal Marcos Thorne, con el rostro completamente lívido y la frente perlada de sudor, se acercó al estrado, sus piernas temblaban visiblemente, su postura encorvada. Su señoría, la fiscalía retira todos y cada uno de los cargos contra el mayor Daniel Miller. Fue un malentendido imperdonable, una terrible y vergonzosa confusión de identidad y de juicio. Yo mismo fui ciego, y mi juicio fue erróneo y cruel. Lamentamos profundamente las molestias, el trato vejatorio y la inmensa humillación a la que fue sometido este héroe de nuestra nación. No tengo palabras para mi arrepentimiento. Su voz apenas era un susurro, cargada de una culpa palpable. Daniel asintió levemente, su mirada seguía siendo tranquila, pero ahora contenía un brillo de victoria silenciosa, una profunda sabiduría. Acepto sus disculpas, joven. Pero no retire los cargos solo por mi rango o mis medallas. Retírelos porque la justicia debe ver más allá de la superficie, más allá de la pobreza, más allá de la apariencia andrajosa.
Retírelos porque la verdad se merece ser buscada con diligencia, con empatía y con un corazón abierto que no prejuzga. Y porque cada persona, sin importar su condición social, su estatus económico o su vestimenta, merece ser tratada con respeto, con dignidad y con la presunción de inocencia. Hoy, la lección no es solo para usted, joven fiscal, sino para todos los que juzgan sin conocer, para todos los que se cierran a la posibilidad de que un héroe, un sabio, o simplemente un ser humano valioso pueda esconderse bajo unos harapos. El juez, visiblemente conmovido y con la voz embargada por la emoción, asintió solemnemente. La corte desestima todos los cargos contra el mayor Daniel Miller. Y hago eco de sus palabras, mayor. Es una lección que no olvidaremos, una lección de humildad y humanidad que debe resonar en cada rincón de este palacio de justicia y en cada corazón de quienes trabajan aquí. Daniel salió del Palacio de Justicia no como un indigente acusado, sino como el respetado mayor Daniel Miller. Afuera, la noticia de su verdadera identidad ya se había filtrado. Una multitud de reporteros y curiosos se había congregado, sus cámaras y micrófonos apuntando hacia él. La gente lo esperaba, muchos con lágrimas en los ojos, algunos con aplausos tímidos que pronto se volvieron estruendosos, otros con la cabeza baja, avergonzados de su propia indiferencia. Los medios de comunicación, que al principio habían ignorado el caso de un vagabundo problemático, ahora se abalanzaban para capturar cada momento de su increíble historia, la del héroe olvidado. El fiscal Marcos Torne, con la cabeza gacha y el rostro descompuesto por la humillación pública y el arrepentimiento, se abrió paso entre la multitud y se acercó a Daniel, sus manos temblaban, su voz temblaba. Mayor, dijo Torne con voz apenas audible y quebrada, las lágrimas asomando en sus ojos, no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento, mi vergüenza. Me dejé llevar por los prejuicios, por las apariencias, por la prisa, por el ansia de avanzar en mi carrera. Fui ciego y fui cruel. Su lección me ha calado hondo, hasta lo más profundo de mi ser, y no creo que pueda perdonarme jamás por el trato que le di. Daniel le dio una palmada en el hombro, con la misma calma y compasión que había mostrado en la sala de audiencias, una expresión de comprensión en su rostro cansado. Joven Torne, el camino de la justicia es largo y sinuoso, lleno de trampas y de sombras. Aprenda de sus errores, sea diligente en buscar la verdad más allá de lo evidente, más allá de lo que le dictan los ojos y el estatus. Y nunca olvide que detrás de cada rostro, sin importar su condición, su atuendo o su aparente falta de importancia, hay una historia, una vida, una dignidad inquebrantable. Use su mente aguda y su posición de poder para defender a los vulnerables, para dar voz a los que no la tienen, no para condenarlos por su apariencia. Deje que esta experiencia lo guíe en cada paso de su carrera, no lo hunda. Sea un faro de justicia, no una sombra de prejuicio. A partir de ese día, la vida de Daniel, el mayor Miller, experimentó un cambio radical que nadie pudo haber predicho. La noticia de su verdadera identidad se difundió como pólvora por todo Estados Unidos, llegando a los rincones más lejanos. Se le ofreció apoyo médico completo, un lugar digno donde vivir en una comunidad de veteranos, y la oportunidad de compartir su vasta experiencia en conferencias a nivel nacional y con jóvenes cadetes militares. Pero él, con su humildad intacta y su espíritu de servicio aún ardiendo, aceptó solo lo necesario y continuó valorando la sencillez y el anonimato que había encontrado en las calles. Aunque ahora con la dignidad y el respeto que le eran debidos. A veces, donaba sus viejas ropas a otros indigentes, con una sonrisa triste, recordando su propio pasado. El fiscal Marcos Torne, por su parte, experimentó una profunda y genuina transformación personal y profesional. La lección del mayor Miller lo marcó de por vida, impulsándolo a mirar más allá de las apariencias y a buscar la verdad con una compasión y una empatía que antes no poseía. Se convirtió en un ferviente defensor de los derechos de las personas sin hogar y de los veteranos, dedicando su tiempo libre a causas pro bono y a asegurar que recibieran un trato digno y justo en el sistema judicial. Se hizo un nombre por su integridad y su humanidad, no solo por su ambición. A menudo, visitaba a Daniel, no como fiscal y acusado, sino como alumno y maestro, buscando su consejo y su sabiduría. Y Daniel, el mayor Miller, continuó su camino.
A veces se le veía en su nuevo y modesto hogar, un lugar tranquilo con una pequeña biblioteca. Otras veces, regresaba al banco del parque que había sido su refugio durante años, observando la vida pasar, ahora con una sonrisa serena y un brillo de paz en sus ojos. Su historia se convirtió en un susurro legendario en los pasillos del Palacio de Justicia, un recordatorio silencioso pero poderoso: la dignidad y el honor no tienen uniforme, ni dirección, ni estatus social. No se compran con dinero, ni se pierden con la suciedad. Son el reflejo de un espíritu inquebrantable, de un corazón valiente, una lección que trascendió los límites del juzgado y resonó en los corazones de aquellos que tuvieron la humildad de escuchar. Su verdadero valor no eran las medallas en su pecho, sino la sabiduría que impartía y el respeto que inspiraba, demostrando que la verdadera justicia comienza con la compasión, la humildad y la capacidad de ver al ser humano detrás de cada apariencia. Fin. Si esta historia te gustó, agradecería que te suscribas, compartas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por formar parte de Historias de Valor.